Pues muy buenos días, me es un honor otra vez estar con ustedes. Perdón, muchas cosas han pasado en las últimas semanas y por eso no pude ah, publicar. Pero estamos en número 5 de las enseñanzas sobre la prosperidad de nuestra alma. Y ahora en esta semana vamos a ver este principio, eh, el alma y libre albedrío. Libre albedrío y la libertad de escoger es fundamental en el plan de Dios para el hombre. Es posible con esa libertad someterse a lo que es correcto y no escoger ni hacer lo que uno quiere, sino uh, hacer lo que Dios quiere, obedecer a Dios y sus principios. También es posible ignorar lo que uno sabe de ser correcto y hacer lo contrario. Muchos caen en esa trampa. Puede ser por ignorancia, engaño o rebelión, y pues entre muchas otras posibilidades. Adán y Eva cayeron en ese dilema. Eva por engaño y Adán por el conflicto de fidelidad. Eva o Dios. Fácilmente Dios pudo haber evitado la posibilidad que ellos tuvieron de poder decidir en contra de Él. Libre albedrío puso sobre Dios requisitos que Él tenía que incluir en su plan para el hombre. El hombre tenía que tener la opción de decidir en contra del plan de Dios y no obedecer su instrucción. De otra forma, libre albedrío era nada más que una idea que no tenía el respaldo de Dios. El árbol en el jardín, el conocimiento de bien y mal, fue parte del diseño de libre albedrío. Libre albedrío no es solamente la libertad de escoger, sino también la necesidad de pensar en los resultados que producirá la decisión que uno toma, positiva o negativa. Para cada ser humano, si cree en Dios o no, su decisión va a estar sujeto a los principios que Dios ha establecido en su reino. Si está en línea con las leyes de Dios, produce bendición, y si no, pues no. Génesis 2, verso 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. La libertad de escoger no quiere decir que la persona también tiene la libertad, escucha eso, es importante, que tiene la libertad de escoger los resultados que su decisión producirá. Desde el inicio del ser humano ha sido claro que Dios es el que estableció lo que obediencia o desobediencia va a provocar. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Perdón. Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos pues hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. También libre albedrío está sujeto
a las reglas a las cuales nadie puede escapar. Al lado positivo, la persona que escoge bien y sigue los principios de Dios en su vida, con el tiempo disfruta los resultados de su decisión. Al lado negativo, la persona que desobedece los principios de Dios sufre las consecuencias de su decisión. Libre albedrío da la libertad de escoger lo que uno quiere hacer, pero no le da la libertad de determinar el resultado que su decisión va a producir. Dios ha establecido en su reino leyes y principios los cuales rigen en la vida de todos. Vida o muerte, bendición o maldición, están determinados por la obediencia o desobediencia a los principios que Dios ha establecido para cada ser humano. Antes que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios había incluido a Adán en el nombramiento de todos los animales vivientes. Dios dio a Adán la libertad de escoger el nombre de cada uno de los animales que había creado. Vemos la capacidad que Dios había puesto en su hombre y la importancia del nombre que cada uno recibió, cada animal. Y verso 19 de Génesis 2. Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. En ese plan de Dios vemos libre albedrío en su forma más puro y positivo. Dios incluyó su hombre en la creación de los animales y aves. Parece que era parte del plan de Dios para el hombre. Dios había depositado en Adán su habilidad y en el proceso él estaba enseñando su primer hombre cómo funcionar como él mismo. Adán no era neófito en la función de crear y usar palabras en la creación. Él lo había experimentado en la formación y nombramiento de los animales, aves y criaturas de los ríos, lagos y del mar. Su pecado era más que engaño, era traición en contra de Dios que le había hecho y la habilidad que le había dado. El producto de la libertad de Adán y Eva no era lo que ellos esperaban, como hoy en día la gente tiene la idea que sus acciones negativas no producirán resultados negativos. Adán y Eva murieron y perdieron realmente todo lo que Dios les había dado. Solamente su cuerpo, su espíritu fue separado de Dios, pero no dejó de existir. Entonces, hasta los incrédulos, su espíritu les da vida en su cuerpo, pero no vida para con Dios. Sí está claro eso. Entonces vemos el resultado del pecado en la serpiente, la mujer, el hombre, y pues lo que provocó también en el reino de Satanás al final. En Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, Dios habla a la serpiente con doble referencia a Satanás también. La serpiente ahora es la maldita entre todos los animales. Va a ir sobre su pecho desde aquel momento, comiendo el polvo a causa de su cambio de forma de moverse. La palabra de Dios a la serpiente fue enemistad entre él y la mujer, y que la serpiente y Satanás iban a morder el calcañar de la mujer y de su simiente iban a herir la cabeza. Del simiente del hombre iba a herir la cabeza de Satanás y de la serpiente. Esas palabras afectaron a todo tipo de serpiente desde aquel momento en adelante. Afectaron a Satanás y todo su equipo de ángeles y demonios. Eva y su simiente fueron afectados en que desde aquel tiempo fueron enemigos de cada serpiente y sujetos a esclavitud en relación con
Triste, ¿no? Entonces la libertad a Eva en Génesis 3:16 era estas palabras: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ella y cada mujer ahora van a sufrir dolor en dar luz a sus bebés, aparte, y van a estar en una forma que no había antes, sujetas a sus maridos en una forma que Dios no había diseñado para la mujer. La mujer ahora bajo el control y autoridad de su marido hasta la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, versos 17 al 19, Adán escucha lo que su traición a Dios ha provocado. Al obedecer la voz de su mujer en lugar de Dios, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No solamente afectó al hombre, sino cada ser humano. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y de polvo a polvo volverás. Entonces, en esto nosotros reconocemos que ya el cuerpo en que el hombre había vivido hecho de polvo fue maldito. Y tú y yo sufrimos con eso. Y la tierra, toda la tierra de lo cual el hombre fue hecho, su casa, su cuerpo, fue también maldito. Entonces, obedeció la voz de su mujer en lugar de obedecer la voz de Dios. Comió del fruto que Dios había dicho que no comiera. Ahora, él no va a comer el fruto del jardín. La tierra es maldita por su pecado. Con dolor y sudor come por el labor de su mano. La tierra produce la hierba mala que resiste sus labores como agricultor. Solamente lo que puede producir por su esfuerzo va a poder comer. Él tiene que trabajar para vivir. Ha muerto espiritualmente, ahora es conocido como polvo y a polvo va a regresar. En su pecado, la imagen y la semejanza del hombre con Dios cambió. Su pecado afectó toda la faz de la tierra, cada ser humano, cada animal, ave y ser marino, y cada árbol y planta. Hasta el polvo de la tierra había sido afectado y ya no producirá como antes. ¡Wow! Entonces, en su pecado, Adán y Eva murieron a la justicia y tomaron vida nueva con la oscuridad y el pecado. Su nuevo Dios no les ofreció nada mejor, a lo contrario, era una pérdida completa. En su rebelión contra el plan de Dios para ellos, toda la autoridad y derecho que Dios les había dado pasó a su nuevo Dios, Satanás. Lo que Satanás no pudo hacer era de cambiar los principios que Dios había establecido. Libre albedrío todavía estaba en función. Por eso vemos más que 500 años después que el hombre Noé tenía la libertad de seguir a Dios y formar una amistad con Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, San Pablo nos describe la situación del hombre muerto en el pecado. Tito 3:3 dice, por lo menos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y sí explica hasta que cómo está el mundo hoy en día. Aunque había los que no siguieron toda la maldad, los hombres fueron
influido por el pecado de Adán y Eva. Todos nacieron en un mundo en que el pecado reinaba. ¿Sí? Entonces, en esto, pues solamente en la muerte, sufrimiento y resurrección de Cristo Jesús había o ha sido oportunidad para recibir vida nueva y ser libre de la naturaleza del pecado. Efesios capítulo 2 y verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, como somos seres trinos, como Dios es trino, y Él es uno en sus tres personajes, es difícil para nosotros separar la función del espíritu de lo del alma y del cuerpo. Antes que rechaces la idea, sigue leyendo y después decide si estás correcta o no, lo que vamos a decir. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Primero de Juan 5:7. Primero Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es 1 Tesalonicenses 5:23. Tú y yo tenemos la instrucción de crecer espiritualmente, de mantener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón. Filipenses 4:8 nos enseña en cuáles cosas debemos de pensar. ¿Cómo vas a pensar lo que no puedes leer ni oír? Entonces, los sentidos del cuerpo son importantes. Tu alma, que es tu mente, tu voluntad y tus emociones, tienen que funcionar en el proceso para que los principios de Dios lleguen a tu espíritu. Tus manos, tus ojos, tus oídos te ayuden a recibir la información de la palabra de Dios. Tú tienes la voluntad de hacerlo, tus emociones forman amor por las palabras de Dios y lo meditas y recibes más y más. Tu mente medita las palabras de la Biblia y en el proceso la palabra de Dios toma residencia en tu espíritu, que es tu verdadero ser. Entonces, sin la ayuda de tu cuerpo y de tu alma, tú no recibes las palabras que producen fe y no podrás conectar con todo lo que Dios está proviendo para los que viven por fe. Todo tu ser está involucrado en el proceso de crecer en conocimiento y en fe. Para orar en voz alta requiere el cuerpo, el alma y el espíritu. Para estudiar la palabra de Dios requiere el cuerpo y el alma y el espíritu. Para aprender, comunicar, colaborar, evangelizar con el evangelio, necesita el cuerpo y el alma y el espíritu. El ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo, tiene que funcionar con un mismo propósito para la mayor parte de las cosas que hacemos como hijos de Dios. Todo nuestro ser funciona como uno para lograr bien lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No importa la situación en que se encuentra, en ese momento el libre albedrío te da el derecho de buscar a Dios con toda tu determinación, tu tiempo, tu sumisión a sus principios. Tienes la promesa de Dios que al nivel que tú lo busques lo vas a encontrar.
Él está a tu favor y su deseo es de levantarte a otro nivel en tu vida en cada área. Escuchen estos versos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Santiago 4, empezando en verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Y si existe hoy en día eso, ojalá en usted no. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y orad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La promesa de Dios. Primero de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, orad a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensen que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sí sabe, Dios sí te conoce, mejor que te conoces a ti mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tiene la voluntad y la capacidad de liberarte de cualquier apuro, cualquier atadura, cualquier engaño o ataque de Satanás. Él sabe todo y está completamente comprometido contigo. Tu responsabilidad es de buscarlo, someterte a su sabiduría y su justicia. Jesús había sanado el hombre que estaba esperando al lado del estanque que se llamaba Bethesda. Ese hombre había sufrido 38 años con esa enfermedad y los judíos condenaron a Jesús por haberle sanado en el día de reposo. Mira esas palabras que Jesús les habló. Juan 5:37. También el Padre me ha enviado, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Mira lo que Jesús les está diciendo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otros viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer? Pues recibís gloria a los que
a unos de los otros si no buscáis la gloria que viene de Dios único. No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Entonces en esto nosotros vemos las palabras de Dios, la forma de Dios, y como el plan de Dios. Jesús dijo en capítulo 8 de Juan, verso 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y todavía sigue funcionando esta oportunidad, pero es de libre albedrío. Entonces, Hijo de Dios, nosotros, si pudimos nosotros abrir tu vida y ver todo lo que hay, bien y mal, sería esta respuesta: este es lo que tu decisión ha producido. Porque Jesús dijo que los que permanecen en su palabra verdaderamente son sus discípulos, y así conocen la verdad, y esa verdad les hace que libre. Eso es algo que la palabra de Dios hace, tú no. Entonces, Jesús dijo lo mismo en Juan 15:5. Soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El no buscar o someter a la verdad de Dios es de abrir la puerta a la mentira de Satanás y de ser engañado. Asegura que tus creencias doctrinales tienen respaldo bíblico, o de otra forma estás en un peligro. Entonces, es triste. Hebreos capítulo 5, verso 12 nos habla hoy día. Y dice en verso 12, dice: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es triste la cantidad de hijos de Dios que andan en error, no conectándose con la grandeza de las promesas de Dios, solamente por no haber invertido tiempo suficiente para aprender, conocer y crecer y participar en la naturaleza divina que está disponible para cada persona que cree en Cristo Jesús como Señor de su vida y aplica sus principios a su vida correctamente. Libre albedrío. Dios te bendiga.